que amanece. Mis días corren más aprisa que una lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo. Mis ojos no volverán a ver la dicha. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabemos al Señor nuestro Dios. Alabemos al Señor nuestro Dios. Alabemos al Señor nuestro Dios, porque es hermoso y justo. El alabarlo, el Señor ha reconstruido a Jerusalén y a los dispersos de Israel los ha reunido. Alabaremos al Señor nuestro Dios. El Señor sana los corazones quebrantados y venda las heridas, tiende su mano a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. Alabaremos al Señor nuestro Dios. Él puede contar el número de estrellas y llama a cada una por su nombre. Grande es nuestro Dios, todo lo puede, su sabiduría no tiene límites. Alabaremos al Señor nuestro Dios. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esa es mi obligación. Ay de mí, si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por propia iniciativa, merecería recompensa. Pero si no, es que se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación. Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos, para ganarlos a todos. Con los débiles me hice débil. Para ganar a los débiles me he hecho todo a todos, a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de la vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tu palabra de la vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Aleluya, aleluya. Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con estos dolores. Aleluya. El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón, Pedro y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó, tomando la gran mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio.
se apinó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males, expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todos todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y su compañero lo fueron a buscar. Al encontrarlo, le dijeron: Maestro, todos te andan buscando. Él les dijo: vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Él recorrió toda Galilea predicando en la sinagoga y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Alabado seas, oh Señor. Recordamos a todos nuestra misión, que es predicar tu palabra a tiempo y a destiempo, y no es dejar que sea un micrófono, sino hablando con las personas con quienes vivimos, con las personas que encontramos en nuestra vida, para darles a todos la sabiduría de tu santa palabra. Así lo haremos, Señor, siempre asistidos y protegidos por tu Santo Espíritu. Te bendigamos hoy y siempre, por los siglos. Amén. Quien dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Quien dice aleluya, aleluya al Señor. Levantemos nuestra mano derecha y oremos por Gabriela, que nos va a despertar la cuarta enseñanza de hoy, que es: Dios quiere recompensarte con riquezas y honor. Dios quiere recompensarte con riquezas y honor. ¿Cómo es? Dios quiere recompensarte con riquezas. ¿Quiere recibir la recompensa de Dios con riqueza y honor? Sí. Yo también. Pero no para mí, sino para la comunidad, que es mi familia. Y usted, para usted y para su familia. Amén. Espíritu Santo, dale unción a Gabriela para esta enseñanza. Señor, confiamos en ti, lo que ya va a hablar, más en tus palabras, Señor. Y creemos en tu palabra, palabra de vida eterna, palabra sanadora, liberadora y de prosperidad. Y te lo dedicamos sobre siempre, por tu Señor los siglos. Amén. Dios te salve, oh María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Qué testimonio tan hermoso, la de la morocha Daniela y Gabriela, orando para que también su familia se convirtiera y se entregara a Dios en relación a Cristo, y no lograron con tanta oración y tanto predicarle a ellos también. Gloria al Señor. ¿Cómo están, hermanos? Chévere. Bendecidos por el Señor. Con María. Bueno, vamos a comenzar haciéndole una invocación al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios que nos va a ayudar hoy a entender esta enseñanza. Ven, Espíritu, Lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifica
con tu poder. Purifícame, lléname, renuévame, restaurame, Señor. Te quiero conocer, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Hermanos, mi hermana y yo llegamos a esta comunidad hace ya 3 años, para la gloria de Dios. Veníamos buscando liberación de haber hecho nueva era, y lo que el Señor tenía para nosotros era mucho más de lo que nosotros nos esperábamos. Y eso es lo que queremos dar a entender hoy con esta enseñanza que se llama Dios quiere recompensarte con riquezas y honor. ¿Quién dice amén? Amén. Esas riquezas y ese honor que Dios nos quiere dar se referirá a cosas materiales, al dinero, a la honra del mundo. ¿A qué se referirá eso? Se referirá más bien a los frutos espirituales. ¿Sí o no? Sí, hermanos, lo que Dios nos quiere dar son frutos espirituales, porque allí es donde está realmente la felicidad, la prosperidad y el éxito que nosotros estamos buscando. No es el reconocimiento del mundo, es como decía Josefina, ser buenos y perfectos a los ojos de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en Proverbios, capítulo 8, versículos del 17 al 19. Yo amo a los que me aman y los que me buscan. Los que me buscan me encuentran. Yo doy riquezas y honras, grandes honores y prosperidad. Lo que yo doy es mejor que el oro más refinado. Lo que yo ofrezco es mejor que la plata más fina. Palabra de Dios. Entonces el Señor nos está diciendo que lo que Él da es mejor que el oro y que la plata, imagínense. Y nosotros a veces pensando que la prosperidad está en obtener dinero, en obtener riquezas. Y Dios dice, es que yo te quiero dar más que eso. Y eso me recuerda que cuando mi hermana y yo llegamos aquí a esta comunidad, a esta bendecida comunidad, nosotros veníamos buscando liberación. Pero entonces yo recuerdo que cuando tuvimos ese encuentro personal con el Espíritu Santo aquí en el Ministerio de Liberación, donde estaban haciendo oraciones, un compañero, un hermano que estaba por aquí me dijo, allá arriba hacen oración, y yo no sabía de qué eran las oraciones. Y me acuerdo que yo le dije a mi hermana, bueno, vamos a ir a ver qué tal, a lo mejor rezamos un rosario, nos sentimos mejor. Y cuando iba llegando a la puerta donde estaban haciendo la oración, yo me acuerdo que sentí un miedo tan grande que yo le dije a mi hermana, no, vámonos, me siento muy asustada, siento que me va a dar un infarto, que se me iba a parar el corazón. Y ella me dice, pero es que ya estamos aquí, vamos a entrar. Y yo, no, tengo mucho miedo, vámonos. No, vamos a entrar, y entramos. Y yo temblaba del miedo, me acuerdo. Y era porque estaba muy oprimida por haber hecho meditación trascendental, haber caído en la nueva era, todo lo que es la meditación con llamas de colores, la metafísica de Coniméndez, todas estas cosas que vienen del budismo y del hinduismo, hermanos, que son muy, muy nocivos para nosotros los católicos. Y yo entré allí al grupo de oración, estaba la señora Gloria, me acuerdo, la coordinadora del Ministerio de Liberación, y estaban haciendo oración, y de repente cuando me impusieron las manos, yo caí en el descanso del Espíritu, y yo sentía una paz demasiado grande. En ese momento dijeron la palabra de ciencia que decía, se ha ido de ti un espíritu de tristeza, de desolación, un espíritu de desesperanza, me acuerdo que me dijeron. Y yo sentí que me había quitado un peso de encima. Ese fue mi primer encuentro con el Espíritu Santo, que yo no lo conocía, lo conocí aquí en esta comunidad. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y me acuerdo que comencé a prepararme. Comencé a asistir a los cursos. Aquí estaban dando un curso de apologética en esa época, me acuerdo. Mi hermana y yo comenzamos a entrar al grupo de apologética, veníamos a los cursos que daban aquí, a los retiros, a los talleres, y comenzamos una formación. Y en eso, bueno, nosotras comenzamos a dar testimonio de lo que nos había pasado,
Y en medio de todo eso, bueno, llevábamos también paralelamente que en nuestra casa íbamos evangelizando a nuestros padres que están hoy aquí. Poco a poco íbamos hablando de lo que nos había sucedido, de cómo nuestra vida iba cambiando. Y eso es muy importante, hermanos, porque cuando Dios transforma nuestras vidas, y lo dice el Evangelio de hoy, cuando Dios nos sana y nos libera, lo primero que nosotros debemos hacer para agradecerle a Dios es ponernos a servir. ¿Ponernos a qué? A servir. Dile al que está a tu lado, Dios te llama a servir. Dios nos llama, hermanos, a prestarle un servicio. Eso es parte del agradecimiento que nosotros le tenemos que dar a Dios y de las bendiciones que vienen de Dios en nuestras vidas. Como le dijo el Padre ahorita, ellos oraron por sus familias, ¿verdad? Pero también sirvieron. Y en la medida que tú sirves, Dios te está liberando a ti y está liberando a tu familia. ¿Quién dice amén? El servicio, hermanos, el servicio sana, libera. Pero tenemos que creer en las promesas de Dios. ¿Quién cree en las promesas de Dios? Muy bien, hay que creerlo, hermanos, porque a veces decimos, bueno, es verdad, Dios sana y libera, pero conmigo como que se va a tardar más. No, Dios está haciendo la obra aunque tú pienses que no. Entonces nosotros no podemos ser cristianos y andar por ahí tristes, desolados, con mala cara, amargados, porque eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Y nos dice la palabra de Dios, estén alegres siempre en el Señor. Hermanos, un cristiano no puede andar por ahí cabizbajo. ¿Tú crees en Cristo? Bueno, sí. ¿Y cómo estás tú hoy? No, yo estoy muy triste, estoy muy mal, siempre me va mal y todo sale mal. Y hay gente que se vincula desde la queja. ¿A ustedes les ha pasado? Personas que están todo el tiempo quejándose. La queja impide las bendiciones de Dios. Andar siempre triste impide que lleguen a tu vida las bendiciones de Dios. Andar siempre quejándote, hermano, impide que lleguen a tu vida las bendiciones de Dios. Si nosotros somos cristianos, tenemos que ver nuestra situación, nuestra realidad, desde el punto de vista cristiano, con una visión sobrenatural. Porque no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, ¿verdad que no? No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Por eso me canto, aleluya. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Por eso me canto, aleluya. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios. No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios. Por eso me canto, aleluya. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios. Por eso me canto, aleluya. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios. ¿Quién dice amén? Entonces tener confianza, hermanos, que Dios toma esa situación que nosotros tenemos, esa tristeza, esa angustia, esa desolación, y Dios la tiene en su poder y nos va a ayudar a superar esa situación. Pero tenemos que creer que eso es así, no pensar, no, mira, ese familiar por el que yo estoy orando, ese ya no tiene remedio, o esa otra persona por la que yo oro, eso ya no tiene perdón de Dios, ya no tiene oportunidad de Él. No, porque si nosotros creemos en Dios, estamos seguros que Dios tarde o temprano va a hacer su obra, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces creer que eso es así. Si tenemos una tristeza, Señor, te entrego mi tristeza. Si tenemos un duelo, Señor, te entrego mi duelo. Si tenemos una falta de perdón, Señor, dame el don de perdonar. Hay una oración que yo me acuerdo que yo siempre hacía cuando pasaba por situaciones difíciles y yo sentía que, bueno, de repente voy a agarrarle rencor a una persona, rabia por una situación. Señor, dame el don de perdonar a esta persona. Y yo hacía esta oración en el nombre de Jesucristo.
Yo renuncio al rencor, al odio, al resentimiento contra esta persona. Y en el nombre de Jesucristo yo perdono a esta persona por esto que me hizo. Señor, te pido que bendigas a esta persona. Dame, Señor, el don de perdonar a esta persona que yo siento que me ha hecho un daño. Es muy importante hacer esto, hermanos, porque la falta de perdón, lo dice nuestro Padre Vicente, ¿impide qué? La falta de perdón impide la sanación. Entonces no podemos tener bendiciones de Dios si andamos con una rabia contra alguien. Ay, Señor, bendíceme, dame prosperidad, dame éxito, pero resulta que tú tienes un odio contra alguien. No puedes ver a esa persona, la maldices, le deseas el mal, le tienes envidia. ¿Cómo entran las bendiciones de Dios en nuestra vida, hermanos, si tenemos un rencor, un resentimiento contra otra persona? Hay que tener cuidado con eso. No estacionarnos en eso que nosotros pensamos que es un problema y estar todo el tiempo, es que yo tengo este problema, es que a mí me hicieron esto, es que pobrecito yo, que mira cómo me maltrataron. No, seguir adelante, tener una visión sobrenatural de lo que nos sucede, porque nada sucede en contra de la voluntad de Dios. A lo mejor en esa herida que te hizo ese hermano está una visión de Dios en tu vida. ¿Para qué? Para que tú ayudes a ese hermano a convertirse, para que tú te trabajes tu humildad también. Hay tantas cosas, hermanos, que Dios nos muestra con cada situación que nos sucede en nuestro día a día y que nosotros a veces nos quedamos allí, en esa angustia, en esa desesperación. Es muy importante, yo lo decía, lo hablaba hace un momento, el servicio. ¿Por qué es importante el servicio? Porque con el servicio Dios nos va sanando y nos va liberando. Y fíjense que el Evangelio de hoy lo dice. A veces creemos que servirle al Señor es un peso muy grande, pero no es verdad. Es un acto de amor, es una reciprocidad al amor de Dios. El servicio es un acto de amor hacia el hermano, hacia Dios y hacia nosotros mismos. ¿Cómo podemos nosotros servirle a Dios? Bueno, hay muchas maneras, no tiene que ser aquí parándose a predicar. Que ojo, pararse a predicar aquí tampoco es fácil, hermano. Amerita una preparación, amerita un sacrificio. Solamente las personas que pasan por esta experiencia saben la lucha espiritual que tienen que dar los días antes de venir a este servicio. Pero hay muchas formas de servir a Dios. Está el ancianato, están los abuelitos, a los que se les puede prestar servicio, están los grupos de oración aquí en la comunidad. Hasta incluso llevando a una persona a un sacramento. Mi mamá, por ejemplo, mami, ¿tú has llevado a algún niño, a alguna persona al bautismo, a la primera comunión? Sí, yo tengo dos sobrinos, uno de 12 años y uno de 6 años. Estaban sin bautizar y hice todo lo posible, lo imposible, para que mi sobrino, porque son hijos de mi sobrina, son sobrinos, vamos a decir, logré. Nosotros vivimos la victoria en la organización de amor, vamos a la victoria. Logré que me bautizaran a esos dos niños ya después de 12 y de 6 años. Y hace 2 meses logré bautizar a un vecino de 25 años que no creía en el bautismo y logramos convencerlo. Y un domingo a las 7 de la noche, el monseñor de la parroquia de La Mora me bautizó a ese jovencito de 25 años. Todo para la gloria de Dios. Entonces, estas son las formas, hermanos, como nosotros podemos servirle a Dios. Que podemos servir ayudando a un vecino que no está en la confesión, que no se ha bautizado, que no ha hecho la primera comunión o la confirmación. Y nosotros vamos, ¿verdad? Y le predicamos a esa persona y le decimos, mire, es importante tener el sacramento. Esa es una forma de servir a Dios. Hay muchas formas, ¿verdad? Si uno tiene un vecino, como decía Daniela, hermanos, tenemos que conocer a nuestros vecinos. A veces nos peleamos con los vecinos, los maldecimos. Nosotros tenemos un vecino en nuestra casa, al frente de nuestra casa, en La Victoria, que vive maldiciendo a todos los vecinos. Si nosotros vamos y le decimos, vecino, mire, por favor, simplemente nos maldice a todos. Y yo le digo a mi mamá,
Señor, porque ese señor no conoce a Dios. Y a lo mejor tiene una situación difícil en su vida, quedó viudo y bueno, tendrá sus frustraciones, sus traumas, su dolor, ¿verdad? Y nunca guardarle rencor, porque nosotros nunca sabemos de quién vamos a necesitar. Tenemos... El vecino me tiene mucha rabia porque le doy comida a todos los animalitos de la calle, los perros, los gatos, y también una vez me reclamó y yo le dije a los vecinos que tienen hambre, que me dicen que no tienen ni qué comer, también les doy comida. ¿Usted le ha dado comida a algún vecino? Yo no, ¿por qué? Yo no tengo que darle comida a nadie. Ah, ok, ese es su problema, pero yo sí le doy comida a los vecinos y a los animalitos, a los perros y a los gatos. Pero es muy importante, hermanos, no juzgar a esa persona, ¿verdad? Porque si el Señor nos pone esa situación enfrente, es para que intercedamos por ese vecino que tiene una situación que de repente nosotros no conocemos el trasfondo de lo que hay en su corazón y por eso actúan así con los demás. Tenemos que siempre bendecir, nunca maldecir a los vecinos. Mi papá todas las mañanas sale y le da un poquitico de qué a la vecina. Le llevo un café con pan en la mañana a la pobre viejita porque no quiere que nadie la ayude, no quiere ayudarla. Yo siempre le meto la mano, pero la señora está encerrada entre ella misma, está que no puede ni caminar ni hacer nada. Tiene una hermana y un sobrino, y entonces cuando yo puedo hablar con ella, dice que quiere que se vaya, que no quiere ir, después se va, y entonces está pendiente que con familia va a venir, cuando va a venir, que no se entiende, pero lo que quiere la señora. Es una señora que está ya muy ancianita, muy viejita, quedó viuda, quedó sola y no se deja ayudar. Ella está sola en su casa, no come, no tiene comida. Y entonces nosotros tratamos, pues, y mis padres tratan de ayudarla, pero ella muchas veces no se deja, no quiere. Entonces, bueno, eso ha creado toda una situación conflictiva entre los vecinos, porque hay un vecino que se opone a que ayuden a la señora, los demás la queremos ayudar, y bueno, eso ha creado un ambiente un poco tenso. Pero nosotros siempre tenemos que ayudar a nuestros vecinos, así no quieren recibir la ayuda. ¿Quién dice amén? Hay otro vecino que toma mucho licor, está entregado a la bebida, pero cuando está sano, a mi casa me pide que le dé algo de comer. Y yo, bueno, a pesar de que se gasta su dinero en licor, yo sí tengo comida, tengo mucho dinero y digo, tengo comida, le voy a dar al Señor. Y voy a compartir mi comida con él. Los demás vecinos también se molestan y me dicen que soy una alcahueta, que soy una ladrona, porque el Señor la dice. Pero ¿por qué lo hace? Si ese Señor se come su dinero, se lo gasta en bebida. Y bueno, mira, me da mucha pena y bueno, si yo lo tengo, Dios me está viendo de que yo no comparto con el Señor. Si Él quiere beber, antes de ayer pasó y me pidió una dinamán, yo se la vi y después le dije a ella, seguramente el Señor agarra el kilo de dinamán y lo va a cambiar por una bebida, por licor. Entonces yo le dije a mi esposo, si lo ve por ahí, a ver si cambió la dinamán por licor, porque entonces no le voy a dar más, no le voy a ayudar más. Pero es mentira, si el Señor necesita y yo tengo, yo recibo, todo para la gloria de Dios. Entonces es muy importante, hermanos, siempre ayudar a los vecinos. Voy a dar este testimonio que nos ocurrió a mi hermana y a mí recientemente en las residencias donde vivimos aquí en Caracas. Nos llamaron una vecina y nos dice, mira, hay un vecino de la tercera edad que está en su casa, está muy enfermo, para que por favor lo ayuden. Nosotros en un principio pensamos que lo que ella quería era que fuéramos a hacerle oración al vecino, o que lo trajéramos aquí a la comunidad para que lo colocaran en el ancianato. Y le dijimos, bueno, nosotros podemos averiguar en el ancianato, ver si hay cupo. Y ella dice, no, ese señor está muy mal, él no se puede ni siquiera parar de la cama, está muy enfermo. Entonces mi hermana y yo decidimos ir a hacerle oración, hablar con él, visitar al enfermo. Pero lo que nunca nos imaginamos que cuando llegáramos, ese señor no se podía ni siquiera levantar de la cama, estaba con unos dolores muy fuertes y no pudimos abrir la puerta de su casa para orarle. Entonces la vecina nos dice, mira, vamos mejor a dar la vuelta por la ventana que da al jardín, ahí está su cuarto,
para que ustedes hablen con él y le hagan la oración. Nosotros nos llevamos la Biblia, me acuerdo, y cuando nos asomamos por la ventana, lo que vimos fue un señor tirado en la cama. Estaba en la planta baja del edificio. La verdad es que mi hermana y yo no lo conocíamos, era la primera vez que lo veíamos. El señor estaba tirado, postrado en su cama llorando y nos decía: es que me duele todo. Yo quedé viudo hace 6 meses y yo sin mi esposa, con la que tenía más de 20 años de casado, sin ella ya yo no quiero vivir, yo prefiero morirme. Entonces, bueno, ese señor estaba, ese vecino estaba realmente muy enfermo. Mi hermana y yo, cuando vimos esa situación, nos conmovimos muchísimo. Un señor de 60 y pico de años. Y entonces comenzamos a hablarle, leerle la Biblia para que ese señor pues, tuviera un encuentro con Cristo en ese momento. Y me acuerdo que era tan difícil la situación que a mí me daba ganas de llorar. Cuando se me salían las lágrimas, hablaba mi hermana. Cuando a mi hermana se le salían las lágrimas, hablaba yo, y así estábamos, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que le dije: mire, señor Antonio, se llamaba Antonio, lo que usted tiene, ese sufrimiento, entrégueselo a Jesucristo y entrégueselo a la Virgen María. Y él decía: es que yo, porque Dios me hace esto, porque Dios me hace sufrir así, me quedé solo, no tengo familia, no tengo a nadie, mi esposa se murió, ya yo no quiero vivir y de paso no duermo porque los dolores que tengo en el cuerpo son muy fuertes. Ese señor sufría de diabetes y tenía un pie necrosado y bueno, tenía mucho dolor en la pierna, en toda la pierna. Ya había perdido un dedo del pie. Y entonces nosotros comenzamos a decirle que había un Dios, que hay un Dios que está con él, que lo acompaña, que la Virgen Santísima lo ama. Y recuerdo que él se puso a llorar. Nosotros lo veíamos a través de la ventana, pero él estaba llorando en ese momento. Y nosotros le dijimos: ¿usted acepta que venga un sacerdote aquí a verlo para que le imponga la unción de los enfermos y lo confiese? Y en ese momento nosotros pensamos que él iba a rechazar eso, porque otros vecinos ya nos habían dicho que era un señor muy malhumorado, muy soberbio, que se llevaba mal con todos los vecinos, que no quería a nadie, que era una persona muy solitaria. Pero para nuestra sorpresa, Dios siempre, hermanos, da más de lo que nosotros pedimos y tiene planes más grandes de lo que nosotros pensamos. Ese señor nos dijo: sí, está bien, que venga un sacerdote. Y le dijimos: ¿usted está dispuesto a rezar mientras el sacerdote viene? Y él dijo: sí, está bien, yo voy a rezar, porque yo creo que mi esposa, que está fallecida, se fue con Dios, y yo sé que ella me debe estar escuchando. Entonces yo voy a rezar para que ella me escuche, que yo estoy rezando. Y nosotros nos conmovimos mucho. Ese día llegó un sacerdote, le dio la unción de los enfermos, se confesó. Este señor, él estaba ya casi moribundo. Se confesó y el padre nos contó que en el momento que estaba haciendo la confesión, se arrepintió de todos sus pecados, y a mi hermana y a mí nos dijo en ese momento, cuando nosotros estábamos orando, nos dijo: yo perdono a todas las personas que me han hecho daño. Yo lo único que quiero es irme en paz, morirme en paz, porque me quiero ir con mi esposa. Y yo perdono a todas las personas que me hayan hecho algún daño, porque ellos tuvieron su razón para actuar como actuaron, y yo los perdono. Eso a nosotros nos impresionó mucho, porque miren qué grande es Dios, que en medio de ese perdón que ese señor hizo en ese momento, Dios le concedió la gracia de que un sacerdote fuera hasta allá a verlo, que le diera los sacramentos y le perdonara sus pecados, hermanos. La bendición de Dios se derramó sobre ese hermano cuando él perdonó. Eso está clarísimo, yo lo veo así de claro. Y el padre nos contó: mira, oramos con él, le di la unción de los enfermos, la confesión, comulgó, pero además lloraba mucho. Y entonces comenzamos a cantar una canción muy bonita, decía el padre. Empezamos a cantar esta canción: dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para adorarte. Yo quiero un nuevo corazón.
situación difícil porque no apareció ningún familiar, él no tenía a nadie, estaba solo. Y me acuerdo que el presidente de la Junta de Condominio decía, ese señor se la pasaba maldiciéndome, ese señor se la pasaba hablando mal, me trataba mal y ahora mira. Y nosotros decíamos, hay que hacerle bien a todo el mundo. ¿Por qué? Porque en ese momento, hermanos, es Dios el que está actuando a través de nosotros. Si nosotros decimos, no, mira, yo le guardo rencor a ese señor que me ha tratado mal y yo no lo voy a ayudar, entonces impedimos las bendiciones de Dios en las vidas de ese vecino y en la vida nuestra. Fíjense, ese vecino que no tenía a nadie, nosotros al día siguiente, después que el sacerdote estuvo con él, fuimos, hablamos con él recuperó un poco el ánimo, pero él decía, yo no quiero vivir. Él estaba decidido que él no quería vivir. Y eso es una decisión que también hay que respetar, ¿no? Se le dan todos los auxilios, la ayuda médica, la ayuda espiritual, que es muy importante. Si nosotros tenemos un enfermo en nuestra casa, hermanos, tenemos que llevarle la ayuda espiritual. Que esa persona muera, si va a morir, con los sacramentos, con la confesión, que comulgue, que esté en gracia de Dios, porque hay que salvar el alma. Y yo recuerdo que al día siguiente fui y lo visité. Le dije, señor Antonio, ¿no va a comer? Me dijo, yo no quiero comer, yo no quiero nada. Intenté darle comida, pero que va, fue inútil. Y él me decía, yo lo que quiero es morirme. En la noche, el sacerdote venía de nuevo, le dijimos que volviera, pero cuando llegamos allí, el presidente del condominio abrió la puerta y el señor estaba fallecido, murió solo en su casa. No tenía a nadie que viniera por él. Lo único que pudimos hacer algo, fuimos los vecinos y con todas las responsabilidades que cada uno tiene, que tiene que trabajar, que tiene que hacer sus cosas, nos turnábamos, pero él falleció solo en su casa. Yo, hermanos, de verdad les digo con todo mi corazón, el discernimiento que el Señor me dio en ese momento fue que ese Señor, que yo lo vi agonizar, lo vi con mis ojos, lo vi agonizar, vi cómo él levantaba sus brazos. Cuando yo le dije, Señor Antonio, ¿cómo está? Levantó sus brazos como queriendo abrazar a alguien, él estaba viendo algo. Yo estoy segura que en ese momento que él estaba allí, estaba solo, sufriendo, llorando, quejándose del dolor. Estaban allí ángeles consolándolo, así como Jesús solo en Getsemaní fue consolado por los ángeles. ¿Quién dice amén? Amén. Nunca, hermanos, estamos solos en nuestro dolor. Si nosotros le entregamos nuestra situación a Dios y ayudamos a otros a que le entreguen su situación de dolor a Dios, Dios y la Virgen van a estar allí con nosotros. ¿Quién dice amén? Y esto es un llamado, hermanos, para nosotros mismos este testimonio. Una reflexión de perdón. Hay que perdonar a todos los que nos han hecho daño. El discernimiento, yo me acuerdo que yo decía, Dios mío, qué duro esto, qué fuerte lo que ese Señor pasó, pero yo veía, en ese Señor yo veía a un Cristo sufriendo, porque lo vi solo, abandonado, desnudo en su cama. Que incluso nos decían, no pase porque está desnudo, no tiene ni ropa porque ya no se baña hace no sé cuántos días, no puede ni pararse para ir al baño y él estaba ahí solo, abandonado. Y yo entré a verlo, entramos varios vecinos a verlo y él estaba ahí tirado desnudo en su cama. Y yo decía, Dios mío, este eres tú, es un Cristo sufriente que está aquí. Y hermanos, el Señor a mí me decía, mira, por haber entregado ese sufrimiento en el último momento, ese Señor agonizó como por 3 días. 3 días sufriendo así, los mismos 3 días que pasó Jesús para la resurrección. Yo pienso que ese Señor, y me demostró Dios, el Espíritu Santo, el discernimiento, ese Señor fue directo al cielo, hermanos. ¿Quién dice amén? Amén. Sí, hermanos, porque cuando nosotros le entregamos nuestra situación a Dios y nos unimos a Él en el sufrimiento, el Señor nos va a hacer que eso tenga un carácter redentor, hermanos. Vamos a ver nuestra conversión, vamos a ver nuestra salvación y vamos a ver la salvación también de nuestra familia. Ese dolor que nosotros sentimos en ese momento se va a convertir en la felicidad plena en la vida eterna. ¿Quién dice amén? Amén. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 10:22.
La bendición del Señor es riqueza que no trae dolores consigo. Para la gloria de Dios. Palabra de Dios. Hermanos, cuando Dios nos promete algo, tenemos que creer en esa promesa que Dios nos hace. Este vecino del que acabo de dar testimonio tuvo una victoria sobre sus enemigos. ¿Quiénes eran sus enemigos? ¿Sus vecinos? ¿Sus vecinos eran los enemigos? No. Sus enemigos eran Satanás y sus ángeles caídos, porque nuestra lucha, hermanos, no es contra carne y sangre, sino contra los espíritus malignos que andan dispersos, ¿verdad?, por el mundo. Él tuvo una victoria sobre sus enemigos porque en el último momento, cuando él estaba agonizando, se arrepintió, se confesó, perdonó y fue perdonado, hermanos. Tuvo su sacramento de la confesión y recibió la Eucaristía. Nosotros, como cuerpo de Cristo, estamos llamados a la Eucaristía, a la gracia de Dios. Para recibir la Eucaristía necesitamos estar en gracia de Dios. Una persona, hermanos, que está atada a un pecado, como por ejemplo la lujuria, una persona que vive en concubinato, una persona que se niega a santificar su hogar, no puede recibir las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque está en pecado. Nos llama el Señor a organizar nuestra vida, a ordenar nuestra vida. No podemos ser una persona de éxito y de prosperidad si vivimos en concubinato, si vivimos en adulterio, si vivimos en fornicación, si tenemos un vicio del que no nos podemos liberar porque no tenemos la voluntad. Hay que pedirle a Dios que nos dé la voluntad de liberarnos de esos vicios. No es que, ay, bueno, Dios me va a dar la gracia en algún momento y mientras tanto yo sigo en lo mismo. No. Ayer veía una cuenta de TikTok en donde un muchacho que había sido homosexual daba su testimonio y él decía, bueno, yo era homosexual porque yo tenía una herida que venía de la familia, de su relación con su madre y con su padre. Y entonces, bueno, él pensó que la forma como él iba a enfrentar eso era a través de la homosexualidad. Y él daba su testimonio de conversión, de cómo Dios, el Señor Jesucristo, fue transformando su vida, lo fue convirtiendo, y para la gloria de Dios, él pudo superar eso y se casó. Y los comentarios que le hacían a ese pobre muchacho eran terribles. Le decían, ¿tú crees que tú no vas a regresar a eso de donde tú saliste? En algún momento vas a regresar a eso. Eso es el demonio, hermanos. La envidia, porque el que piensa que no va a poder, también cree que los demás tampoco van a poder. Entonces, si nosotros tenemos un vicio, si tenemos un pecado del que no podemos salir, tenemos que tener la voluntad, hermanos, de salir de ese pecado. Y entonces los demás homosexuales que veían eso le decían, pero es que yo hice ayuno, yo hice oración, yo hice de todo para dejar de ser gay y el Señor no me dio la gracia de dejar de ser gay. ¿Será que eso funcionará así? ¿Qué creen ustedes? Pero resulta que nuestra vida es una lucha. Nuestra vida es una lucha constante. El que está casado tiene que luchar por mantener la fidelidad en el matrimonio, ¿o no? ¿Sí o no? Claro. Y de repente usted está casado, ¿verdad? O casada, y pasa un hombre y una mujer buena moza o buen mozo, y usted dice, pero es que yo estoy casado, yo no puedo ir para allá. ¿Es o no es? Tiene que guardarle la fidelidad a su esposo, a su esposa. Así es la vida de los cristianos. Nuestra vida es una lucha constante. Entonces, si usted tiene un vicio, si usted tiene un pecado, usted tiene que luchar contra ese vicio y contra ese pecado. No es nada más la gracia de Dios, no, la gracia de Dios ayuda. Pero usted tiene que poner su voluntad. Porque si yo digo, no, es que yo bebo cerveza, a mí me gusta beber cerveza, me bebo una caja diaria, y usted va a decir, bueno, yo voy a confiar en Dios que me va a quitar el vicio de la cerveza y mientras tanto sigo tomándome la caja de cerveza. Eso no funciona así, ¿verdad? Porque tampoco es que va a caer del cielo. Es como el que va, ay, no tengo trabajo. Bueno, yo voy a orar para que me llegue trabajo, pero mientras tanto estoy en mi casa acostado viendo televisión, no salgo a buscar trabajo. Entonces, ¿cómo Dios me va a dar trabajo si yo no salgo a buscar ese trabajo?
¿Cómo Dios me va a quitar a mí el vicio de la cerveza si yo sigo tomándome una caja de cerveza diaria? ¿Cómo el Señor a mí me va a quitar, por ejemplo, esa determinación que es la homosexualidad si yo sigo teniendo actos homosexuales? O la de la lujuria, si sigo viendo pornografía, si sigo cometiendo adulterio. Entonces tenemos que luchar contra eso. Tenemos una debilidad, hay que vencer esa debilidad. ¿Quién dice amén? Hay que vencer esas debilidades, no simplemente, bueno, yo me siento aquí a esperar que Dios haga el milagro. Y mientras tanto tú no estás haciendo nada. No, tampoco funciona así. Tenemos que trabajar y empeñar nuestra voluntad en eso. Para eso es muy importante, hermanos, hacer penitencia, mortificarse. Porque si yo soy una persona que me gusta mucho comer, yo no le voy a decir, Señor, ay, bueno, Señor, ayúdame a que yo rebaje, pero mientras tanto me sigo comiendo la torta y el chocolate todos los días, ¿verdad que no? Hay que decir, bueno, Señor, ayúdame a que yo no me guste tanto la comida, a que yo no se me vayan los ojos con una torta, un helado, que esté cada rato queriendo comer. Bueno, yo le ofrezco a Dios que hoy no me voy a comer el chocolate. Señor, te ofrezco que hoy no me voy a comer el chocolate para que me quites el vicio de la gula, ¿verdad? Pero no es que yo voy a comer el chocolate, me voy a indigestar, y bueno, Señor, ayúdame, no estás haciendo nada por mí, Señor. Estoy come que come helado, quítame el gusto por el helado, pero tú no te abstienes de nada. Hay que mortificar la carne, hermano, hay que mortificarse. Es muy importante también no envidiar, porque la envidia es un sentimiento muy feo. Si una persona tiene éxito en su matrimonio, esa persona se sacrificó, ¿verdad que sí? En su matrimonio. Entonces hay que pedirle a Dios que nos dé a nosotros también ese espíritu, hermanos, para luchar, para sacrificarnos, no andar envidiando a los demás, a las demás personas, sino pedirle a Dios que nos bendiga nuestra situación y que ayude a las demás personas también en su situación. Vamos a leer la palabra de Dios en Proverbios 20, Proverbios capítulo 20, versículo 4. Cuando es tiempo de orar, el perezoso no hará, pero al llegar la cosecha buscará. Cuando es tiempo de arar, el perezoso no hará, pero al llegar la cosecha buscará y no encontrará. Ahí está la palabra de Dios. El perezoso, el que se siente a esperar que Dios haga todo y él no hace nada. El que cree que todo se le va a dar por, no sé, por arte de magia. Y vamos a leer también Proverbios, capítulo 6, versículo 6. Anda a ver a los niños, perezoso, fíjate en lo que hace y aprende la lección. Como la hormiga, hermanos, a veces decimos, ¿verdad? Hay que hacer un trabajo de hormiguita. ¿Qué significa eso? Bueno, que hay que trabajar, que hay que poner la voluntad y que hay que hacernos también un poquito de violencia, hermanos. No creer que todo nos va a llegar, que todo nos va a llover del cielo sin nuestro sacrificio, sin nuestra fuerza. Poner también nuestro empeño. Nos dice la palabra de Dios en Proverbios 16, capítulo 16, versículo 20. Al que bien administra, bien le va. Dichoso aquel que confía en el Señor. ¿Quién se va de aquí con mayor confianza en el Señor que cuando llegó? ¿Quién? ¿Y quién cree que va a recibir hoy bendiciones de Dios en su vida porque confía y cree en el Señor? ¿Quién dice amén? Mira que está a tu lado, confía en el Señor. Y ahora vamos a hacer, hermanos, esta breve oración para romper con toda la atadura que pueda haber en nuestra familia. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a escuchar esta oración y a elevar nuestro corazón a Dios. En el nombre de Jesucristo, ato
ligo y encadeno ahora mismo el poder de toda potestad y de todo principado maligno que tenga autoridad sobre mí y sobre mi familia. En el nombre de Jesucristo, expulso de cada uno de nosotros todo espíritu malo que Satanás haya asignado para impedir que alcance mi realización como hijo de Dios. Ordeno ahora mismo a estos espíritus malignos que queden destruidos y sin ninguna clase de poder, y los echo fuera de mí y de nuestras familias en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo expulso todo espíritu de flojera, somnolencia, pereza, ruina, miseria, escasez, enfermedad y de todo espíritu malo que esté obstaculizando las bendiciones que Dios quiera darnos. En el nombre de Jesucristo, ordeno a todo espíritu maligno que se vayan de nosotros y de nuestras familias. En el nombre de Jesucristo y por la intercesión de la Virgen María y de San José, le pido a Dios que derrame sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias sus bendiciones. Señor, expulsa de nuestras familias, desencadena toda atadura y ligadura generacional que pueda haber en nuestras familias, de ocultismo, de lujuria, de pereza, de ruina financiera, Señor. Y danos a nosotros y a nuestras familias bendiciones, amor, perdón, reconciliación, unión y prosperidad. Sangre de Cristo, protégenos. Amor de Cristo, protégenos. Manto de María, cúbrenos. Espíritu Santo, ven y danos la sabiduría que necesitamos para seguir hacia adelante en bendición y prosperidad. Amén. Recordemos siempre, hermanos, ser luz en medio de la oscuridad, servirle al Señor desde nuestra comunidad aquí en Los Samaritanos, para que cuando lleguemos al cielo el Señor nos pregunte, ¿de dónde vienes tú? Y le digamos, de la comunidad de los samaritanos del Padre Vicente, sirviendo al Señor Padre. Aquí tenemos 2 samaritanos más, mi madre y mi padre, que también forman parte de esta comunidad de los samaritanos, se están estrenando. Bendito sea Dios, toda nuestra familia samaritana. Nuestra familia es samaritana. Usted tiene que decir, yo soy samaritano. Vamos a terminar con esta canción porque nosotros los samaritanos somos luz en medio de la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no puedes esconder. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no la puedes callar, ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no la puedes callar, ante tal necesidad. Enciende la luz en la oscuridad. Si alguna persona desea dar algún testimonio, puede subir aquí a la tarima. Está el micrófono para dar su testimonio, glorificando al Señor. Aquí tenemos las cenizas de Reinaldo Rodríguez.
Nuestra amada Reinaldo William, descanso eterno, descanse en paz. Amén. En este santuario los servicios se pagan cada quien como pueda, una colaboración. Aquí no hay tarifas. Alguien dijo en estos días que le dijeron que cuando traen aquí una serie había que pagar $5. Mentira. Cada quien colabora como pueda y lo que pueda. Si no puede nada, no importa, se recibe lo mismo. Entonces, si alguien me habla de tarifa, tiene que informarme a mí, por no las tarifas que establece la persona, para hacer avanzarse a ella al bolsillo. Eso no puede ser. Tenemos que tener siempre respeto y sinceridad y no que haya lo que llaman esa palabra, la corrupción. Amén. Buenas tardes. Mi nombre es Lourdes, me da mi testimonio. Soy, como dice la hermanita, testigo del amor de Dios. Y bueno, en diciembre mi hijo tuvo un accidente en su carro y bueno, el carro lo tomó detenido, y entonces nos pusimos en oración, como dice la hermanita, como dice la hermanita Josefina, nos pusimos en casa en oración con mi familia. Y bueno, ayer, para la gloria de Dios, nos entregaron el carro. Lo que hay que hacer es su arreglo, porque claro, quedó golpeado. Pero para la gloria de Dios, entregamos el carro. Ayer que fue el día de la Candelaria, y le dije a mi hijo y a mi esposo, vamos a empezar a consagrar a la Virgen María, y todo sea para la gloria de Dios. Y luego también tiempo conocer al Padre Vicente. Y bueno, también yo en la parroquia donde pertenezco a la Iglesia Nacional de Lourdes, del Padre César, soy ministro de comunión y también soy confrade. Estoy al servicio de Dios, para la gloria de Dios. Alabado sea el Señor. Buenas tardes, hermanos. Vengo a darle gracias a Dios por lo que hizo hace un año. Hace un año, el 3 de febrero, mi hijo murió, tenía 30 años. El 4 de febrero lo sepulté y el 5 de febrero vine aquí, había retiro y le vine a dar las gracias a Dios porque sacó su alma de este mundo para que no se perdiera. Hoy vengo a darle las gracias a Él porque hoy mi hijo está cumpliendo un año en la patria celestial con Él. Y mi alma se llena y se rebosa de gozo saber que tenía 30 años de vida en este mundo, pero hoy está cumpliendo un año de vida eterna en la patria celestial con nuestro Dios. También, hermanos, hoy el Señor, porque a mí me llamaron a prestar el servicio. Yo no sabía lo que el Señor estaba preparando, pero en la hora que fueron transcurriendo del día, me habla una persona por teléfono y era mi yerna, la esposa de ese hijo que murió. Ella no la llevamos muy bien cuando hubo muchas indiferencias. Lloré mucho, no le guardé odio y las oraciones nunca se pierden. Para la gloria de Dios, esa niña vino hoy aquí. Ella es cristiana evangélica. Pero yo, cuando recibo la llamada, me voy al Santísimo, se la presento al Señor, porque yo siempre he orado, es para que el Señor la tome su corazón y le haga saber que primero que Él es el Señor, el único Dios glorioso de toda la tierra, y también que la Virgen María, ella la conozca, porque los cristianos evangélicos no quieren a María, pero no puede haber un hijo, no puede haber un Señor, no puede haber una Santísima Trinidad si no hay una madre. Y yo quiero que ella conozca a mi madre, y hoy el Señor la trajo a este lugar, y todo